En términos de manejo de la pandemia, no hace falta aclarar que los países asiáticos tomaron medidas más precisas en cuanto a su contención. Y es que en países orientales como China, Japón y Taiwán, el número de casos permanecía bastante controlado, apenas con 200 de ellos confirmados, mientras que en Europa y en América se seguían disparando a los 20.000, ambas cifras de marzo del año pasado. En teoría, si las personas infectadas no tienen ningún tipo de contacto con nadie, el virus COVID-19 no tiene posibilidad de multiplicarse. Entonces, ¿cómo controlamos el esparcimiento de un virus altamente infeccioso? Pues controlando a sus huéspedes. Aquí es donde entran los conceptos de masa y enjambre, y de cómo los comportamientos de las sociedades occidentales y orientales marcan literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. El filósofo Byung-Chul Han explica esto de manera bastante simple. Contexto: la mayoría de los gobiernos de Asia son un tanto autoritarios. Por ejemplo, algunos medios dicen que las medidas que implementó Kim Jong-un fueron extremas, porque a finales de 2020 llegaron a implementar un aislamiento total de la capital Pyongyang y alcanzaron a ejecutar a algunos ciudadanos, diciendo que era para proteger así al país de las consecuencias económicas. Todo esto mientras en Europa se relajaba. Y es que claro, cuando tienes un estado dictatorial que gobierna con puño de acero, sus ciudadanos son obedientes. No es el caso en todos los países orientales, por supuesto, pero la mentalidad de las personas en ese lado del mundo es en general más pasiva y homogénea que en la sociedad occidental. Todos los individuos funcionan como engranajes que mueven su nación, y mientras nadie desobedezca las órdenes del Estado, nada tiene por qué salir mal. Por eso, podríamos decir que funcionan como una masa colectiva, que responden de la misma forma a los estímulos, como lo son las órdenes del gobierno o la amenaza inminente de una pandemia global. En Occidente no sucede lo mismo. La ciudadanía está dispersa. Cada quien siguió haciendo lo suyo cuando anunciaron el peligro del virus. Los gobiernos no reaccionaron a tiempo y cuando lo hicieron, la mayor parte de los habitantes ignoraron las medidas de prevención. A algunos simplemente no les importó porque no eran ellos quienes estaban en riesgo. Otros subestimaron al COVID e incluso pensaron que era un invento del gobierno y empezaron a difundir esta información. Entre tanto caos y ruido primando en Europa y América, se formó un enjambre que no permitió el control efectivo de la enfermedad. Los países asiáticos implementan herramientas dotadas de inteligencia artificial para vigilar constantemente, lo que les vuelve el reflejo perfecto de la sociedad de la transparencia. Esta, según Chulhan, es una sociedad de la desconfianza y de la sospecha que se apoya en el contrario. En la pandemia, países como Corea han implementado apps que localizan al usuario según sus viajes o al estar cerca de un lugar infectado. Los asiáticos, al no tener conciencia crítica ante la vigilancia digital y no generar problema frente a la protección de datos que es casi inexistente, son una sociedad positiva que, según Han, significa abandonar cualquier negatividad, insertarla en un torrente que favorezca la información. Disziplinargesellschaft, die vom Verbot oder vom Befehlen beherrscht ist, sondern in einer Leistungsgesellschaft, die angeblich frei ist, die vom Können, yes we can, bestimmt ist. Aber dieses Können erzeugt nur am Anfang ein Gefühl von Freiheit, bald erzeugt es mehr Zwänge. Les cuesta decir que no por su cultura obediente y porque cuentan con un desarrollo tecnológico que poco a poco les ha arrebatado la privacidad, al punto de que la falta de una esfera privada es normal. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Según datos del 2019, China tomó el segundo lugar por liderar en inteligencia artificial, por lo que no es raro que las apps de rastreo y otras tecnologías se vuelvan costumbre. Ahora, en otros continentes, la gente podría sentirse indignada o provocar shitstorms porque sus gobiernos les están arrebatando la privacidad. Tengo miedo. Sin embargo, esos ya cayeron hace mucho en una sociedad del espectáculo clave dentro del enjambre, en donde ellos mismos exponen su privacidad públicamente. Incluso seguramente hay apps que ya los rastrean gracias a la huella digital que van dejando al consumir internet. Esto nos lleva a concluir que al final todos pertenecemos a un enjambre y a una sociedad transparente porque somos parte de la falta de censura, de la infoxicación, de la exhibición pública y de la falta de respeto que nuestras identidades han provocado y permitido.